Hola a quienes nos escuchan y gracias por acompañarnos en este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema verdaderamente monumental. Sí, monumental y desde luego muy complejo, la verdad. De esos que te hacen replantearte cómo funcionan los engranajes más básicos de nuestra sociedad. Vamos a diseccionar la histórica huelga médica nacional. Esa huelga que ha paralizado gran parte de España en este primer trimestre de 2026. Exacto. Y para entender todo esto, hemos estado revisando una documentación exhaustiva, un texto muy detallado que analiza paso a paso la crisis estructural. Un conflicto tremendo en el Sistema Nacional de Salud. Eso es. Nuestra misión hoy es ir mucho más allá de los titulares rápidos que vemos en las noticias, ¿no? Esos sobre listas de espera o discusiones salariales. Claro, porque es mucho más profundo que eso. Queremos entender el enfrentamiento sistémico, la crisis de identidad de toda una profesión y el choque frontal contra un modelo sanitario que, francamente, llevaba más de 2 décadas funcionando casi por inercia. Totalmente por inercia. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Cuál es el contexto real? ¿Cómo pasamos de un sistema aparentemente estable a una ruptura tan drástica? Bueno, a ver, el contexto, si vamos al núcleo del asunto, es la ruptura absoluta de la confianza. El tono de este conflicto tiene una gravedad que no habíamos visto en mucho tiempo. Ya. Esta huelga, que está impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, la CESM, junto con un montón de organizaciones autonómicas, no es un calentón de un día. No, desde luego que no. Es una respuesta directa e inmediata al borrador del nuevo Estatuto Marco que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Sanidad. Que ha caído como un jarro de agua fría, por lo que se ve en las fuentes. Exacto. Para los médicos, leer ese documento no ha sido ver una simple actualización de las condiciones laborales. Lo han interpretado como una afrenta a su especificidad técnica. A sus años de formación. Y sobre todo, a la responsabilidad legal inmensa que asumen cada vez que se ponen la bata. Es que el detonante del conflicto parece diseñado específicamente para enfadar a todo el colectivo. Repasando los datos, el 26 de enero de 2026, el Ministerio, con Mónica García a la cabeza, cierra un acuerdo para actualizar esta ley, el Estatuto Marco. Sí, pero fíjate con quién lo cierra. Ahí está. Lo hace sentándose únicamente con los sindicatos generalistas. Estamos hablando de comisiones obreras, UGT, CESIF y SATSE. Organizaciones que representan a todo tipo de trabajadores del sector público, claro. Desde administrativos hasta enfermería. Y todo esto se hace a espaldas de las organizaciones que son estrictamente médicas. Literalmente, a los médicos los dejaron fuera de la sala. Fuera de la sala donde se estaba decidiendo el futuro de su propia profesión. Lo fascinante aquí es el concepto de dilución profesional. Dilución. Sí, al ver que su marco laboral se negocia en una mesa generalista, los médicos sienten que el ministerio está intentando diluir su papel dentro del engranaje del hospital. Entiendo. Tienen la sensación de que se están igualando sus exigencias, su marco normativo y sus condiciones con categorías profesionales Que, siendo absolutamente esenciales para que un hospital funcione, pues tienen niveles de formación muy diferentes. Claro. y de responsabilidad penal, que es clave. Es, en el fondo, una crisis profunda de reconocimiento. Totalmente. Y hay un dato sobre esto que resulta verdaderamente impactante, especialmente cuando ponemos el foco en las nuevas generaciones, los famosos MIR. Los médicos internos residentes, que sostienen el sistema. A veces la gente piensa en ellos casi como estudiantes en prácticas, pero la realidad es que llevan gran parte del peso asistencial. Pues bien, hay una brecha retributiva en las horas de guardia que alcanza hasta el 74%. Un 74% es una barbaridad. Si comparamos lo que cobra un residente con lo que cobra un médico adjunto, un especialista ya consolidado. Y si sumas esa diferencia salarial abismal a la falta de plazas de formación, Y a la presión diaria constante. tienes un cóctel explosivo. Es como si hubiéramos construido un rascacielos inmenso y precioso que sería nuestro Sistema Nacional de Salud, pero los cimientos fuesen exclusivamente el sobreesfuerzo de la gente que trabaja dentro. Hay una frase en los documentos que resuena muchísimo y que creo que ha unido a todas las generaciones en esta protesta, que dice: la vocación se ha convertido en explotación. Totalmente descriptiva. Esa frase es brillante porque encapsula perfectamente el agotamiento de todo un modelo de gestión. Durante décadas, cualquier déficit estructural del sistema, ya fuera falta de camas, de personal o de presupuesto, Se parcheaba. exacto,
Se parcheaba apelando a la ética del facultativo. Se asumía que el médico iba a hacer el esfuerzo extra por el bien del paciente. Pero claro, la buena voluntad tiene un límite. Un límite biológico, físico y psicológico. Ese límite se ha cruzado y es lo que ha provocado que la cuerda se rompa por fin. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque las reivindicaciones de este comité de huelga no se limitan a pedir una subida de sueldo a fin de mes. Para nada. No, no es solo dinero. Han planteado un decálogo hipercomplejo, y el objetivo final, la verdadera joya de la corona que persiguen, es conseguir un estatuto médico propio. Quieren salir de ese paraguas general. Eso es. Y el punto de fricción más fuerte aquí es lo que llaman la clasificación profesional. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo los médicos son nivel A1. El nivel máximo del funcionariado público. Pero es un cajón desastre porque lo comparten con cualquier otro graduado universitario que apruebe una oposición. Lo que los médicos piden ahora es una categoría nueva y exclusiva, el A1 Plus o singular. Y la justificación que dan para exigir esa nueva categoría se basa en la pura carga académica y en el peso de la responsabilidad. A ver, explícanos esos números. Si analizamos los números fríamente, para ser especialista en España, primero se exige un grado en medicina de 360 créditos ECTS, Que son 6 años enteros de carrera universitaria. frente a los 4 años habituales de la mayoría de los grados. Claro. Pero la cosa no acaba ahí. A eso hay que sumarle obligatoriamente la especialidad, el MIR, que son entre 4 y 5 años más de formación intensiva. Estamos hablando de un mínimo de 11 años ininterrumpidos. 11 años de formación obligatoria antes de poder ejercer como especialista de forma autónoma. Claro. Pongamos esto en perspectiva con un ejemplo del día a día. El nivel A1 actual mete en el mismo saco administrativo a un técnico de un ministerio que entra a trabajar a las 9 de la mañana, revisa expedientes y se va a las 5 de la tarde. Ajá. Y a un cirujano que a las 4 de la madrugada, llevando 20 horas despierto, tiene que tomar una decisión en milisegundos. Una decisión que va a determinar si una persona vive o muere en la mesa de operaciones. Administrativamente, para el Estado, ambos son A1. Los médicos piden ese A1 Plus, precisamente, para que el sistema reconozca esa penosidad académica extra y esa responsabilidad legal directa. Porque un error suyo tiene consecuencias fatales. Exacto. Y esa singularidad que reclaman es lo que nos lleva de vuelta al problema sindical del principio. Al de estar tutelados, ¿verdad? Si sus condiciones formativas y responsabilidades penales son únicas, ellos exigen que su marco de negociación también lo sea. Reclaman una mesa de negociación exclusiva, No quieren seguir en esas mesas generales. donde sienten que están siendo tutelados por sindicatos con muy poca representatividad dentro del colectivo médico. Quieren sentarse a hablar con personas que entiendan la realidad de un quirófano o de una consulta saturada. Pero espera, porque el dinero o las mesas de negociación no son nada si miramos el impacto diario. Hablemos del elefante en la habitación, el anacronismo absoluto de las guardias de 24 horas. Ese es el tema central. Los documentos exponen cómo los médicos denuncian ser los únicos trabajadores en toda España obligados por sistema a realizar jornadas que superan habitualmente las 48 horas semanales. Es una vulneración directa de la Directiva Europea. La 2003-88C sobre el tiempo de trabajo, exactamente. Y aquí el Ministerio intentó hacer un movimiento que los facultativos han calificado directamente de trampa. Sí, la propuesta de las 17 horas. Sanidad les propuso reducir las guardias a 17 horas, pero los médicos dijeron que no. ¿Por qué rechazarían trabajar menos horas seguidas? Pues porque esa reducción no iba acompañada de una bajada de la jornada ordinaria a 35 horas de lunes a viernes. Es que desde la óptica de la organización laboral era una propuesta trampa. Si se le reducen a un médico las horas de la guardia, pero se le mantiene intacta la jornada semanal base. Solo estás reorganizando el cansancio. Exacto. No está solucionando el exceso de horas globales que ese profesional trabaja al mes. Simplemente le cambias de día el agotamiento. Son obligatorias hasta los 55 años. Y ellos exigen voluntariedad plena. Claro, pero luego está la paradoja económica. Resulta que la hora de guardia, que es la hora número 15, la 18 o la 23 sin dormir y salvando vidas, se paga a un precio menor que la hora ordinaria. Es increíble. Por ejemplo, la hora ordinaria suele rondar entre los 30 y 35 euros, pero la de guardia puede caer a 22,9 euros en lugares como Canarias. Y en Cataluña, según la fuente, está a 35,89. Se paga menos por la hora más dura de tu jornada. Y la guinda del pastel es que todas estas horas de guardia no computan a efectos de tiempo cotizado para la jubilación.
es tiempo regalado al sistema. Esto plantea una pregunta importante en todo este análisis. ¿Cómo valora realmente la sociedad el riesgo en la profesión médica? Buena pregunta. Todo este desgaste derivado del trabajo nocturno constante, la presión en urgencias y la responsabilidad vital ha derivado en una petición fundamental del Decálogo, que la medicina sea declarada oficialmente profesión de riesgo. Y los datos actuariales que se aportan dan mucho que pensar. Hoy en día, un médico que no alcance los 38 años y 3 meses de cotización se jubila de forma ordinaria a los 66 años y 10 meses. Es decir, estamos hablando de tener a personas de casi 67 años operando o tomando decisiones críticas en la UCI a las 3 de la mañana. Es una locura pensar que alguien puede mantener los reflejos intactas a esa edad y en esas condiciones. Por eso mismo exigen la aplicación de coeficientes reductores. Quieren un sistema similar al que ya tienen la policía local, los bomberos o los trabajadores del mar. Para poder jubilarse de forma anticipada. Y voluntaria, entre los 60 y los 62 años. El argumento es de puro sentido común. A los casi 67 años es biológicamente insostenible mantener el ritmo. Y sobre todo garantizar la seguridad del paciente. Bueno, y frente a toda esta avalancha de argumentos, tenemos la respuesta institucional. La postura del Ministerio y de la ministra Mónica García ha sido de una firmeza casi inamovible. Sí, muy férrea. Ha llegado a declarar públicamente que este borrador del Estatuto Marco es el límite máximo que puede ofrecer el Gobierno. Una actitud que muchos sectores sindicales han calificado de prepotente o de falta de empatía, desde luego. El Ministerio construye su defensa sobre dos grandes pilares argumentales. A ver, cuéntanos. El primero es lo que llaman la democracia representativa. La postura de Mónica García es que crear una mesa de negociación exclusiva o legislar un estatuto solo para el colectivo médico supondría segregar y romper el Sistema Nacional de Salud. Afirman que no se puede fragmentar la unidad del personal estatutario, ¿no? Exacto, porque eso generaría agravios comparativos enormes con la enfermería, los técnicos o los celadores, que también son esenciales. Vale, entiendo que desde el Ministerio no quieran abrir la caja de Pandora y enfadar a todos los demás sectores, pero me imagino que los médicos dirán que eso no justifica ignorar sus problemas específicos. Además, seguro que el Ministerio también usa el comodín de las autonomías. Exactamente. Ahí entramos en el juego político de pasarse la pelota, que es el segundo pilar, el conflicto competencial. Clásico. El Ministerio se escuda en que el 85% de las reclamaciones de los médicos, especialmente sueldos o turnos, son competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Son las que gestionan y pagan la sanidad en sus territorios. Es una forma de decir, este problema no está en mi tejado. Pero, claro, los sindicatos no compran este argumento. Replican que el Estatuto Marco es la ley básica a nivel nacional. Si el Estado central no fija un suelo legal ambicioso desde Madrid... Las autonomías tienen la excusa perfecta para cruzarse de brazos. Dicen que tienen las manos atadas por la ley nacional y así se perpetúa la precariedad de forma indefinida. Y mientras estas posturas chocan en los despachos, tenemos el impacto real en la calle. La famosa guerra de cifras de la que hablan los documentos. Sí. La guerra de cifras sobre el seguimiento de la huelga en su primera semana clave, del 16 al 20 de febrero de 2026. Las discrepancias son asombrosas. Totalmente. En Madrid, los sindicatos aseguran que hubo un 90% de seguimiento, mientras que el gobierno regional lo rebaja a un pírrico 10%. Pero más allá del porcentaje, los datos duros son que se cancelaron más de 7.300 consultas y un 19% de las cirugías programadas. En Andalucía, el sindicato habla de más del 50% frente al 24,7% de la administración y dejan un rastro de más de 308.000 actos médicos reprogramados. Una barbaridad. Y en Cataluña, las cifras bailan del 39% sindical al 5,5% de la Generalitat, porque allí focalizaron los paros estratégicamente en lunes y viernes. Y en Valencia rozaron el 90%, según los convocantes, frente a un 11% oficial, con 32.000 actos cancelados. Esas guerras de porcentajes son el pan de cada día, pero lo que ninguna administración puede maquillar es el colapso operativo real. Hay una onda expansiva inmensa. 500.000 de citas médicas retrasadas a nivel nacional en solo una semana. ¡Madre mía! Y casos dramáticos como el Hospital de Valdecilla, en Cantabria. Tuvieron que cerrar 23 quirófanos y se suspendieron 60 operaciones diarias.
Ese volumen de retraso acumulado es una montaña casi imposible de escalar. Ni siquiera con las habituales peonadas por las tardes se puede absorber eso. Ojo, y antes de meternos de lleno en el barro político, quiero dejar clarísimo a la audiencia que la idea aquí no es dar la razón a un bando u otro, ni aplaudir a ninguna ideología. Por supuesto, solo observamos los datos de las fuentes. Simplemente vamos a relatar cómo los diferentes partidos están utilizando esta crisis sanitaria como munición. Aclarado esto, el tablero político está al rojo vivo. La sanidad se ha convertido en el arma arrojadiza del momento. Si miramos a la derecha, el Partido Popular ha lanzado una ofensiva total exigiendo el cese fulminante de Mónica García y piden una auditoría independiente del sistema MIR. Acusando al gobierno de no retener el talento. Exacto. Vox ha ido un paso más allá y ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para crear directamente ese estatuto médico propio, argumentando que llevan 15 años con los derechos pisoteados. Y en el otro lado del espectro, en el bloque de la izquierda y dentro del propio gobierno, la tensión se corta con cuchillo. Para Sumar, que es el partido de la ministra, hay un riesgo electoral muy palpable. Ya han notado bajada en intención de voto. Y el barómetro de febrero de 2026 arrojó un dato demoledor. La sanidad se ha disparado como el tercer problema principal para los españoles, con casi un 23% de preocupación. Además, desde la propia izquierda le echan en cara a la ministra que ahora defienda un modelo de estatuto marco que ella misma, cuando estaba en la oposición, criticaba duramente. Y si echamos un vistazo a los medios de comunicación, vemos esta polarización. Totalmente. Los medios más conservadores ponen el foco en la fuga de talentos, alertando que los médicos se fugan en masa al sector privado o al extranjero, y tildan a la ministra de clasista. Por no entender a la élite intelectual que sostiene el país, dicen. Sí. Y por el contrario, en los medios de línea progresista, emerge un temor distinto, el miedo a que los médicos acumulen tanto poder que se conviertan en los nuevos controladores aéreos. Temen un exceso de poder corporativo. Aunque, curiosamente, incluso estos medios críticos reconocen la profunda inseguridad de que a un paciente le atienda un profesional exhausto tras 24 horas. Y en medio de todo este fuego cruzado, ¿dónde quedan las organizaciones de pacientes? Pues en una posición de funambulismo extremo, organizaciones como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes o el Foro Español de Pacientes muestran un apoyo claro a los médicos. Hay que cuidar a quienes nos cuidan. Lógico. Pero lanzan una advertencia muy severa. No van a permitir que los pacientes más vulnerables sean tomados como rehenes en este pulso. Para visualizar cómo esta tensión se traslada al asfalto, hay un caso práctico en la documentación que me parece fascinante por su creatividad. Es el carnaval de los privilegios. ¡Qué maravilla de protesta! El sindicato Metges de Cataluña lo convocó el 20 de febrero. Montaron una manifestación satírica frente a la consejera de Salud, Olga Pané, para desmontar la acusación de que lo que piden son privilegios. Organizaron 5 comparsas temáticas brutales. La primera estaba dedicada a las guardias de 24 horas. Escenificando la fatiga crónica, arrastrándose literalmente por la calle. Es una estrategia de comunicación brillante. El debate sobre el nivel A1+ puede sonar muy frío y administrativo, pero ver eso en la calle hace que el mensaje llegue intacto. Exacto. Y la segunda comparsa representaba la sobrecarga brutal de trabajo. La tercera, un grito por el derecho a la conciliación familiar. La cuarta exigía la jornada de 35 horas y la quinta alertaba sobre la falta de profesionales y el desmantelamiento de los equipos. Fue una manera espectacular de traducir un texto legal árido a la realidad de la calle, demostrando que el conflicto ha trascendido a un problema de relato social. Necesitan a la opinión pública de su lado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Viendo los escenarios, ¿qué probabilidades hay de que este nudo se deshaga con éxito? El plan del comité de huelga es mantener una semana de huelga al mes ininterrumpidamente hasta junio. Si logran aguantar, el enfado ciudadano será inasumible para el gobierno. Además, han activado artillería legal. ¿Cómo cuál? Están recogiendo 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular, lo que obligaría al Congreso a debatir el estatuto propio, y han abierto contenciosos ante los tribunales superiores de justicia en Valencia y Aragón, denunciando servicios mínimos abusivos. Pero aguantar ese ritmo hasta junio suena a una carrera de obstáculos titánica para los profesionales. Tienen grandes muros. El primero
es el aislamiento institucional frente al ministerio y otros sindicatos. El segundo es el puro agotamiento financiero y físico. Hacer huelga una semana al mes implica perder muchísimo salario. Y el desgaste físico de intentar recuperar el trabajo atrasado en las otras 3 semanas. En cuanto a probabilidades, lograr un estatuto médico propio e independiente a corto plazo es poco probable. Sin embargo, una cesión parcial es altamente probable. El Ministerio se verá forzado a introducir mejoras en los descansos y las guardias para evitar el colapso absoluto. Claro. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, nos damos cuenta de que esto va muchísimo más allá de un simple convenio colectivo. Este tema es vital para cualquier persona que nos escuche. Tarde o temprano, todos necesitaremos atención médica. Estamos ante una prueba de estrés existencial para el modelo de sanidad pública. La pregunta es si este sistema podrá retener al talento joven. Si un profesional no se siente valorado, se irá al sector privado o al extranjero. Y sin médicos, el sistema colapsará por una hemorragia de capital humano. Y eso nos deja con un pensamiento final para reflexionar. Si el modelo sanitario europeo ha dependido durante décadas del sacrificio físico extremo de sus médicos, trabajando 24 horas seguidas, ¿qué va a pasar el día en que esta generación diga basta? Es una incógnita aterradora. ¿Obligará esta crisis a repensar cómo prestamos la atención médica? Si el talento sigue huyendo, quizá la sociedad deba rediseñar la arquitectura de los hospitales o delegar muchísimas más funciones a la inteligencia artificial. No por innovación, sino por supervivencia pura. Al quedarse literalmente sin manos humanas. Ahí queda eso para pensar sobre cómo se estructuran los pilares de nuestro bienestar. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.